Bienvenidos a París, bienvenidos a la ópera, esto es Universo Enmascarado. El podcast para locos de la gran pantalla en el que repasaremos y descubriremos los grandes títulos del séptimo arte. Os habla el fantasma de la ópera. Toma asiento, nos has encontrado. Nuevo episodio dedicado al maravilloso cine británico. Hablar de Inglaterra implica hacer referencia a uno de los directores más elegantes del Reino Unido. Un hombre que filmaba tramas detectivescas con una elegancia y una destreza inconmensurable. Tanto que a veces daba la sensación de que era él quien nos llevaba por ese universo de crimen, misterio, noir y adrenalina. Señoras y señores, Basil Dearden, El Farol Azul. Bienvenidos. Younger than today. I never needed anybody's help in any way. Now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and opened up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being around. Basil Dearden, cuyo nombre real era Basil Clive Dear, cambió su apellido para que no lo confundieran con Basil Dean, de quien fue asistente en Penny Paradise, una película dirigida por Carol Reed y producida por el propio Dean, natural de Croydon, y artífice de 21 días juntos y El Valle de los Sin Ley, entre otros. También colaboró en dos comedias de Anthony Gimmins, Come on George y George Takes the Air. Su andadura como realizador comenzaría en los estudios Ealing, codirigiendo películas con Will Hay, que no Hayes. Will Hayes es el censor, y ahora hablamos de Will Hay, sin S, director de The Goose Steps Out del año 1942. Su primer trabajo en solitario fue The Bells Go Down, y ya más adelante filmaría, junto a Alberto Cavalcanti, Robert Hammer y Charles Crichton, Dead of Night, Al morir la noche, de 1945. La película de hoy, El Farol Azul, data del año 1950, pleno apogeo del cine negro norteamericano. En ese año se filma en Hollywood la maravillosa El demonio de las armas de Joseph Lewis, director de ese clasicazo llamado Agente Especial, con los fotogramas portentosos de John Alton. Bueno, pues Dearden rueda El Farol Azul codeándose con un elenco estelar: Dirk Bogarde, Peggy Evans, Robert Fleming y el mítico Jack Warner, encarnando a George Dixon. De hecho, la película inspiró la serie que se emitiría unos años después, desde 1955 hasta 1976. Quizá una de las cosas más llamativas del Farol Azul es la ambientación y los diálogos que mantienen los policías, dando la sensación de que conocen perfectamente su oficio. Casi no parecen actores, sino agentes de verdad. No obstante, ello tiene su razón de ser, y es que al parecer todas esas conversaciones estuvieron supervisadas por un policía de verdad, Ted Clark, que en ese momento ya estaba retirado, pero era el encargado de repasar los diálogos para asegurarse de que todo estuviera correcto. Repasaba todos los guiones que llegaban a la Ealing. Y otro dato, además de lo anterior, en esta película también agregó diálogos Alexander McKendrick. ¿Sabéis que los Ealing produjeron títulos como 8 sentencias de muerte? Antes que hablaba de Robert Hammer, director de esa maravilla en la que Alec Guinness interpreta 8 personajes distintos, ninguno es un Jedi. Esa maravilla se gestó en estos estudios, en los Ealing. Bueno, pues una vez que el guión del Farol Azul pasó todos los filtros, controles de calidad, etcétera, etcétera, se fichó al elenco. Intérpretes conocidos, además de otras estrellas como Tessie O'Shea, que hacían de sí mismas. También otros que con el paso del tiempo ganarían fama y popularidad, como es el caso de Bernard Lee, que interpretó a M en las 11 primeras películas de 007. Hablando un poco de argumento, sin spoiler, claro, la cinta trata sobre la vida cotidiana en una comisaría de policía en la que trabaja Dixon, Jack Warner, quien tras la Segunda Guerra Mundial ya es demasiado viejo para lidiar con el crimen y la delincuencia, por lo que recluta a un agente joven, que encarna Jimmy Hanley, y el nombre del personaje es Andy Mitchell.
lo recluta para enseñarle la profesión, el oficio. Está rodada en glorioso blanco y negro, que no funerario. Bien sabéis que hay diferentes tipos y tonos de blanco y negro, de esa escala de grises fascinante que nos sirve de inspiración a los fervientes admiradores del cine clásico. Y un factor a tener en cuenta es que la policía metropolitana, las fuerzas del orden de la época, no llevaban armas de fuego, sino que apostaban por los arrestos pacíficos y sin violencia. Eran casi negociadores, porque los que estaban indefensos eran ellos, no los criminales. Los delincuentes iban armados. Ciertamente es digno de admiración porque hay una clara desventaja. Buscan detener, no matar, como sucedía y sucede actualmente en países como Estados Unidos. Otro elemento crucial es la fotografía de Gordon Dines, ilustrando de forma precisa y certera el submundo del AMPA londinense. Unos tiempos terribles tras la Segunda Guerra Mundial, en los que la delincuencia y el crimen aumentaron de forma notable. Imágenes acompañadas de la música de Ernest Irving, compositor de la banda sonora de Mark Cruel, dirigida por Charles Frenz, que es una película basada en la novela de Nicholas Monsarrat. Pero es que Jack Parnell también hizo otros compases en El Farol Azul, pero no figura acreditado como coautor. Yo esto ya no sé por qué fue, desconozco si fue decisión del propio Parnell no aparecer o que directamente no lo incluyeron, no lo sé, pero la realidad es que él también fue partícipe a la hora de elaborar la banda sonora de este clasicazo. La película fue galardonada con un BAFTA en 1951 y el título, como podréis imaginar, hace referencia a los faroles, a las lámparas azules que iluminaban la entrada de las comisarías del Reino Unido. Y se dice que a día de hoy continúan haciéndolo, aunque yo cuando estuve en Londres no me percaté de ello. Estaba demasiado distraído admirando una urbe monumental. Siempre que pienso en Londres me vienen a la cabeza las novelas de Anne Perry, una de mis mayores inspiraciones en el mundo del misterio. Vaya por delante que no voy a revelar nada de la trama, ni a hacer ningún spoiler, pero yo quisiera hacer una breve referencia al final, al clímax. Simplemente decir que el hecho de que tenga lugar en un hipódromo lleno de gente y con las carreras de caballos de fondo contribuye en gran medida a la inmersión en la historia. Es una resolución, a mi parecer, muy original y filmada con la elegancia y destreza que caracterizaban a Basil Dearden, y ello lo podéis constatar en películas como Coacción o Jaula de Oro, que también se llama, con Gene Simmons, que está maravillosa, acompañada de David Farrar, que lo borda. Un papel realmente portentoso. O El Club de los Asesinos, con Diana Rigg. Con Diana Rigg, Oliver Reed, con esa presencia imponente en la gran pantalla. Kurt Jürgens, Duelo en el Atlántico, magnífico junto a Robert Mitchum, grandísima película, y Telly Savalas, entre otros. ¿Queréis un koyak? ¿Os gustan los chupa chups? Un paréntesis, ¿sabéis que lo del chupa chups tiene su cosa? Es decir, él al principio de la serie fumaba mucho, pero el sentimiento antitabaco fue creciendo en los Estados Unidos y al final le cambiaron el cigarrillo por un chupa chups, con aquella frase de "Who loves you, baby?". Y es una cosa curiosa. Yo me enteré hace poco, no lo sabía. Me queda deciros que el cine británico está repleto de grandes nombres, que no solamente se reduce a Alfred Hitchcock, Carol Reed, la dupla Powell-Pressburger o David Lean, sino que otros cineastas como Basil Dearden dejaron su impronta con películas maravillosas que a día de hoy ostentan el estatus de grandes clásicos del siglo XX. Si tenéis ocasión, zambullíos en la filmografía de este hombre porque os va a encantar. Yo creo que con El Farol Azul filmó una película realmente audaz en aquellos tiempos, ¿no? Porque el mundo estaba sumido en un panorama dantesco tras
tras la guerra estaba el mundo completamente diezmado y, como digo, la delincuencia, el hampa y el crimen habían aumentado exponencialmente y hay que tener arrestos para rodar una película que retrata y que ilustra con esa precisión el Londres de la época. Ese Londres convulso y turbulento, lleno de violencia y de crimen. Y luego, reitero, lo de que la policía no vaya armada a mí siempre me ha llamado la atención, porque es que eran eran negociadores. Es decir, vosotros imaginad que sois policías en el Londres de los años 50, en posguerra, y vais a detener a un delincuente, uno de los criminales más abyectos y más buscados del país, y no vais armados, solo lleváis una porra y unas esposas, y el tío va con una pistola o con una escopeta o con lo que sea, y bajáis del coche y os está apuntando ahí el colega con el arma y vosotros sin defensa alguna. Entonces eso, pues a mí siempre me dices, jolín, resulta difícil de creer y de imaginar. Pero bueno, es que no os quiero, para los que no lo hayáis visto, no os quiero hacer ningún spoiler, pero esto de que no vayan armados tiene su trasfondo en la trama. Entonces por eso no os lo digo, pero simplemente me llama la atención. Luego la fotografía también está muy bien, porque es una fotografía sobria pero muy elegante, muy bien ilustrada, y parece que cada plano está elegido con mimo. Es una cosa muy perfeccionista, muy cuidada, con esa elegancia inglesa, esa clase británica que caracteriza a este cine de los 50, mediados de los 50, incluso antes, ¿eh? Ya lo decía en el episodio anterior con las zapatillas rojas, el cine británico es maravilloso, es una cosa que a mí me sirve de inspiración, no solamente por la elegancia y por la clase que emana de las imágenes, sino por todo, por los conjuntos que formaban los cineastas, no solamente Basil Dearden en este caso, sino, por ejemplo, David Lean, en Breve Encuentro, con Celia Johnson y Trevor Howard, o, por ejemplo, en El fotógrafo del pánico, que ese es de Michael Powell en solitario, no sé, o Frenesí, que esta es muy posterior, Frenesí de Alfred Hitchcock, ya ese Londres colorista de los años 70, 1972 concretamente. Está todo milimétricamente pensado, es un cine muy, no sé, que a mí me gusta mucho, y es inabarcable, es como todos los géneros y como todo el cine de todos los países. Eso es lo bueno del séptimo arte, que es tan fascinante como inabarcable, y necesitaríamos más de 1000 vidas para ver todas las películas que se han hecho. Pero bueno, de momento estamos aquí, y que no se pierda nunca ese brillo salvaje en los ojos y sobre todo el afán de descubrimiento. Así que nada, no va más. Un placer, como siempre, y gracias por estar al otro lado del micrófono. Nos vemos en el próximo telón, y volveré, no os quepa duda.